Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el gusto de presentar al ingeniero David Rodríguez. El ingeniero Rodríguez es ingeniero químico por parte de la Universidad Iberoamericana y es especialista en seguridad laboral. Él actualmente se desempeña como gerente de proyectos de la empresa Innovare EHS. El ingeniero Rodríguez nos va a compartir el día de hoy su experiencia y sus conocimientos respecto a la gestión y el uso de los respiradores N95. Los dejo con ustedes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para ver la presentación o una presentación que tenemos para hablar el día de hoy del tema. La idea de esta presentación o del día de hoy y lo que queremos hacer es un poquito hablar acerca de temas de protección respiratoria y hablar también un poco acerca de la gestión de este tipo de respiradores durante la emergencia sanitaria. Lo que queremos hacer al final del día es darles un panorama general de lo que está pasando, pero también hablar básicamente de lo que son equipos de protección respiratoria, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿sí? Y lo que tengo preparado dentro de la presentación es un poco hablar acerca de los respiradores N95, qué son, para qué sirven y en base a qué se está gestionando el uso de estos respiradores. Voy a tratar de hablar un poco acerca de algunos temas que he visto por ahí sobre cómo identificar respiradores que son adecuados para nosotros, que son respiradores N95, cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para grabar, ¿cómo se le pone? Yo ya estoy grabando y aquí, perdón, voy a permitirme también poner ahorita a todos en mute, los voy a poner en silencio para que podamos llevar a cabo el audio de una mejor manera y la reunión de una mejor manera. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer directamente en el chat al final de la reunión. Yo me encargo de leer las preguntas y tratar de responderlas, ¿ok? También cuando terminemos la presentación voy a abrir el micrófono para que ustedes lo tengan disponible. Bien, antes de iniciar esto, pues es importante definir qué es un equipo de protección respiratoria, así le llamamos. Yo soy higienista industrial y lo primero que hay que hacer notar y hay que hablar al respecto es que este tipo de respiradores o este tipo de dispositivos tienen su función principal en una aplicación industrial, ¿no? El mercado más grande y la aplicación más grande de respiradores, que así les llamamos, son básicamente aplicaciones industriales, ¿no? Pónganse a pensar en una mina, en una empresa química en donde están manejando sustancias químicas peligrosas que se dispersan en el aire, ¿no? Entonces, esa es la primera aplicación. Hay una norma en México que es la norma 116 de la Secretaría del Trabajo y esa norma lo que nos dice es que un equipo define un equipo de protección respiratoria como un equipo de protección personal, es decir, un equipo que brinda protección a una persona de los contaminantes que pueden estar dispersos en el medio ambiente laboral, ¿no? Cualquier contaminante, ya sea una partícula que puede ser sólida, puede ser líquida, o un, ¿cómo se llama? Gas o vapor que tengamos en el medio ambiente, son considerados contaminantes que se dispersan en el aire y lo que hacen estos equipos o estos dispositivos es tratar de disminuir la exposición de una persona a estos contaminantes, evitar de alguna forma que el contaminante ingrese a las vías respiratorias del usuario. La definición habla de dos diferentes clasificaciones de respiradores. Dice que son respiradores de presión positiva o negativa y que son equipos que purifican o suministran aire.
La clasificación más fácil de respiradores tiene que ver con equipos que purifican o suministran aire. Los equipos que purifican lo que hacen es remover el contaminante del medio ambiente a través de un filtro o un cartucho para gases y vapores, ¿no? En este caso y en el caso en particular del COVID, lo que nos interesa es remover el filtro. Entonces, quitamos por ahí nosotros el contaminante, lo atrapamos a través de un medio filtrante. Y los que suministran aire son equipos que nos están entregando un flujo constante de aire dentro de la pieza facial. Probablemente han visto ustedes un equipo de bomberos, por ejemplo, ¿no? Con un tanque y una careta o una respirador de cara completa, ¿no? Estos equipos suministran aire a través de un tanque, que es un aire completamente limpio y se lo está entregando al trabajador. La otra definición habla acerca de equipos de presión positiva o negativa, y eso tiene que ver con la forma en cómo funciona el respirador. Los equipos de presión negativa son aquellos en donde nosotros hacemos la función de filtración o de remoción del contacto en el aire. Es decir, cada vez que yo traigo una pieza facial en el rostro, hago una inspiración o una inhalación, lo que voy a hacer es que voy a forzar el aire a pasar a través del medio filtrante y ese aire va a remover o ese medio filtrante va a remover las partículas que tenemos en el medio ambiente. Esos son equipos de presión negativa. Los equipos de presión positiva nos suministran un flujo continuo dentro de la pieza facial, como ya anteriormente hablamos de los respiradores de aire autocontenido que usan los bomberos, por ejemplo. El día de hoy solamente me voy a basar en equipos que normalmente se están utilizando en emergencia sanitaria. Básicamente, o la mayor parte de lo que se está buscando hoy día son respiradores desechables o libres de mantenimiento, también les llamamos así por parte de los fabricantes, pero también hay respiradores que son reutilizables, ¿no? De media cara o de cara completa, ¿no? Es básicamente lo mismo, brinda la misma protección, la única diferencia es que los respiradores reutilizables, bueno, pues la pieza facial la limpiamos y la podemos sanitizar, y eventualmente los filtros o los cartuchos pues los tendremos que cambiar. En términos de protección, los respiradores desechables libres de mantenimiento y los reutilizables de media cara brindan la misma protección, es exactamente lo mismo, no tenemos una diferencia significativa entre ellos. La otra o el otro respirador que se está usando comúnmente en el sistema o en la emergencia sanitaria, pues son los respiradores de cara completa, que adicionalmente a darte una protección en la cara o en las vías respiratorias, pues te cubre completamente la cara también del usuario. Y esa parte es importante considerarla. Ahora bien, les decía yo que para atrapar partículas, en este caso las gotículas que pudiésemos llegar a encontrar y que contienen el virus que genera el COVID-19, pues tenemos que usar un filtro para atrapar esas partículas. Un filtro es una estructura que tiene fibras acomodadas de forma aleatoria, es decir, no tenemos nosotros ninguna forma o ningún acomodo por ahí de la fibra, ¿no? Ustedes pueden observar inclusive que dentro de ese acomodo puede haber huecos por donde pudiese pasar una partícula sin ningún problema. La mayoría de los filtros que se utilizan para fabricar respiradores son filtros electrostáticos. Y esos filtros lo que hacen es que tienen una carga positiva o negativa que atrapan partículas, sobre todo muy pequeñitas. Aquí ustedes pueden observar un medio filtrante en donde después de cierto tiempo pues se ha utilizado básicamente el filtro o ha atrapado partículas. Para entender un poco cómo funcionan los medios filtrantes, pues hay que hablar un poco acerca de mecanismos de captura de partículas. Y esos mecanismos de captura básicamente son, o se dividen en tres grandes grupos, dependiendo obviamente del tamaño de la partícula. Pueden ser partículas muy grandes que se atrapan a través de un proceso que se conoce como impactación, partículas medianamente grandes que se atrapan a través de un proceso de intercepción y partículas muy, muy pequeñitas que se atrapan a través de un proceso que se conoce como difusión. Las partículas mayores a una micra, y aquí voy a hacer el paréntesis, recuerden que una micra es la milésima parte de un milímetro,
se atrapan a través de impactación. ¿Qué pasa? En esta imagen ustedes pueden ver un círculo de color blanco, eso trata de ejemplificar un medio filtrante. Ven unas líneas de color verde, ese es el flujo de aire que pasa alrededor del medio filtrante. Ustedes saben que el aire tiene un flujo normalmente no turbulento y cuando encuentra alguna parte, lo que hace la partícula es tratar, o el flujo del aire es tratar de sobrepasar esa barrera, ¿no? O ese filtro. Pero las partículas que están ejemplificadas aquí con un círculo de color rosa, bueno, son tan pesadas que chocan directamente con el medio filtrante y se atrapan por impactación. El proceso o el mecanismo de captura de impactación no es más que un choque directo en la superficie del medio filtrante. Eso es para partículas mayores a 1 micra, ¿sí? Las partículas que van de 0.6 a 1 micra se atrapan por un proceso que se conoce como intercepción. Y ese proceso de intercepción se da en diámetros que van de 0.6 a 1 micra, ¿sí? Son partículas más pequeñitas, siendo partículas más pequeñas, tienen un diámetro y una masa mucho más pequeña, tratan de asemejar o de seguir el mismo patrón de flujo del aire, pero en algún momento se encuentran con el medio filtrante y quedan detenidos en la superficie del medio, ¿no? Entonces, esa parte también se da otra vez para partículas de 0.6 a 1 micra. Cuando hablamos de partículas muy pequeñas, normalmente pensamos que las partículas muy pequeñas no se atrapan o son muy difíciles de atrapar. Esas partículas normalmente estamos hablando que tienen diámetros menores a 0.2 micras o partículas que tienen un diámetro aproximado de 200 nanómetros. Son partículas sumamente pequeñas que tienen una masa muy pequeñita y que no tienen un movimiento similar al flujo del aire a través del medio filtrante. Esas partículas tienen un movimiento que se conoce o que lo conocemos como movimiento browniano en teoría de filtración, es decir, un movimiento muy errático a lo largo de la superficie del filtro, pero cuando llegan cerca del medio filtrante, aquí es donde juega un papel muy importante la carga electrostática que tienen los respiradores, porque la carga electrostática va a funcionar como si fuese un imán, va a atraer la partícula a la superficie del filtro para poder, a lo largo del tiempo, pues tener una captura de partículas como lo que están viendo en esta diapositiva, ¿no? Entonces, la carga electrostática es una característica muy importante de los medios filtrantes que utilizamos para respiradores en el caso de protección de las personas, ¿no? Ahora, si ustedes pueden graficar qué pasa entre el tamaño de la partícula y la eficiencia del respirador, lo que encontrarían es una gráfica muy similar a esta, ¿sí? En el eje de las X o en el eje horizontal nosotros tenemos graficado el tamaño de partícula. Y en el eje de las Y nosotros tenemos graficada la eficiencia de filtración. Entre más nos acerquemos a 1, significa que el filtro tiene una mayor eficiencia de filtración, es mucho más eficiente para atrapar partículas. Normalmente tenemos la concepción de que las partículas más pequeñas son las más difíciles de atrapar y no necesariamente. Vean que partículas menores a 0.1 micras tienen eficiencias cercanas al 100%, ¿sí? Las partículas que más trabajo nos cuestan atrapar o que más trabajo le cuestan atrapar a un medio filtrante se da en el diámetro aerodinámico de 0.3 micras. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ni son tan pequeñitas esas partículas para ser atrapadas por un proceso de difusión, para que la carga electrostática las atraiga y las adhiera a la superficie del filtro, pero tampoco son lo suficientemente pesadas para ser atrapadas por un proceso de impactación o intercepción. Entonces, en ese rango de tamaño de partículas, le cuesta mucho trabajo a los filtros atrapar las partículas, de tal forma que hoy día todos los organismos de certificación de respiradores lo que hacen es aprobar o tener bajo su prueba un aerosol que se genere en el diámetro de 0.3 micras. Son equipos muy especializados que lo que hacen es generar partículas o aerosoles en el diámetro de 0.3 micrones. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuáles son esos estándares o cuáles son esas normas? Aquí les presento una de ellas. En los Estados Unidos de Norteamérica, NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene un estándar que es el 42 CFR 84, en donde se establecen
9 diferentes clases de respiradores. Esas clases están en función de 3 diferentes tipos de filtro que tienen que ver con la resistencia del medio filtrante a aerosoles con aceite y la eficiencia mínima de filtración. Los 3 diferentes tipos de filtro que conocemos son N, R y P. N es un filtro que no resiste atmósferas en donde hay aceites. R es un filtro que resiste de forma parcial atmósferas en donde hay aceites. Y P es un filtro a prueba de aceites, ¿sí? Las eficiencias mínimas de filtración que debemos de obtener están relacionadas al número 95 para el 95% mínimo de eficiencia, 99 para el 99% de eficiencia y 99.97 para una eficiencia mínima o un valor que nosotros conocemos como 100. ¿Sí? De tal forma que aquí probablemente les contesto la pregunta de qué es un N95, ¿no? Un filtro N95 es un respirador que no resiste atmósferas en donde hay aceites y tiene una eficiencia mínima de filtración del 95%. Probablemente ustedes me van a preguntar qué tiene que ver las atmósferas con aceites y dónde las puedo encontrar y por qué están recomendados los respiradores N95 bajo las guías de las autoridades sanitarias. Bueno, el tema de la resistencia al aceite tiene básicamente que ver con que los medios filtrantes que están cargados electrostáticamente se pueden dañar directamente con la presencia de aerosoles aceitosos. Los aerosoles aceitosos dañan la carga electrostática del respirador y por ende hace que la eficiencia de filtración disminuya dramáticamente. Pueden encontrar un aerosol aceitoso, por ejemplo, en un sitio en donde están friendo alimentos, ¿no? Pónganse a pensar en un restaurante en donde están haciendo comida frita, ¿no? La casa de Toño, por ejemplo, en donde van a encontrar sopes, quesadillas y todo ese tipo de cosas, en donde se está usando aceite y temperatura. Ese humo que se genera por el aceite es un aerosol aceitoso y ese tipo de aerosoles puede llegar a dañar el medio filtrante. Las otras clasificaciones son R y P. R resiste parcialmente las atmósferas en donde hay aceites y cuando me refiero a parcial es un tiempo máximo de uso de hasta 8 horas, una jornada laboral, y otra vez recuerden que esto está enfocado a aplicaciones industriales, y P son respiradores a prueba de aceites, es decir, el medio filtrante no se ve afectado por la presencia de este tipo de aerosoles. ¿De dónde viene la solicitud de usar respiradores N95 o hay otra clasificación que es FFP2 por parte de una norma europea? En situaciones de emergencias sanitarias como la pandemia que estamos viviendo, bueno, la OMS en sus guías solicita este tipo de equipos de protección respiratoria para personas que están en contacto directo con casos confirmados o sospechosos, en este caso de COVID, y solamente lo recomienda para personas de cuidados para la salud. Entonces, de ahí viene la recomendación, ¿no? Esto o este tipo de recomendación se empezó a utilizar en aplicaciones de cuidados para la salud prácticamente a finales de los años 90, principios de los 2000, ¿no? Una de las primeras recomendaciones que hubo fue en la epidemia de SARS, del SARS-1 que hubo en China por ahí del 2003, ¿no? Y de ahí viene esa parte. Mucha gente me ha preguntado acerca de las equivalencias de respiradores N95. 3M, que es una compañía fabricante de respiradores, publicó un boletín técnico en donde hace una comparación sobre los diferentes clasificaciones de respiradores a nivel global y pone una tabla muy ilustrativa desde mi punto de vista de cómo podemos comparar y hacer equivalentes los diferentes respiradores que hay en diferentes o con diferentes certificaciones a nivel global. De este lado, ustedes en la primera columna encuentran el N95 en IOSH. La tabla original publicada por 3M, aquí está el link que ustedes pueden consultar, pero la tabla original viene todos estos respiradores, a excepción de los respiradores aprobados en México. En México tenemos una norma que es la 116 y me tomé la libertad de incluir la clasificación de respiradores en base a la norma 116, ¿sí? En donde ustedes pueden ver básicamente 3 parámetros. Uno es el desempeño del medio filtrante, la eficiencia mínima de filtración. La otra es el agente de prueba con el cual se genera ese aerosol a 0.3 micras o micrones, y la otra es el flujo de aire
con el que se hace la prueba. Estos datos son un poquito más técnicos, no tienen ninguna trascendencia para ustedes, pero si ustedes ven el N95, prácticamente tiene la misma eficiencia de filtración en México, en los Estados Unidos, en China. Hoy día van a encontrar un montón de respiradores KN95. Hay bastantes ofertas de este tipo de respiradores, ¿no? La norma en China es la GB2626, para que lo tengan también en consideración, y la norma japonesa pues tiene también la base de la norma de los Estados Unidos. El otro grupo normativo importante en el mundo es la norma EN 149, que es una norma que habla acerca de respiradores desechables. En Europa le llaman FFP. FFP significa Filtering Face Piece o pieza facial filtrante, y es el tipo 2, que tiene una eficiencia mínima de filtración del 94%, y Australia, Nueva Zelanda y Corea pues se han adaptado también a ese estándar. Entonces, cualquier respirador que ustedes vean en el mercado, que venga etiquetado por N95 por NIOSH, N95 por la parte de la Secretaría del Trabajo por la norma 116, FFP2 en Europa, KN95 en China, P2 en Australia y Nueva Zelanda, clase 1 por KMOL o DS en Japón, significa que son respiradores equivalentes, ¿no? Y esto es algo importante porque hoy día estamos viendo que a nivel global, pues hay una falta importante de este tipo de respiradores, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen un poco más de información al respecto. Si necesitan alguna información, igual con mucho gusto les podemos ayudar. La parte crítica para mí es la parte de selección de respiradores, ¿no? Hablamos que las gotículas de saliva que se pudiesen llegar a generar o la presencia de aerosoles finalmente es una partícula líquida, partícula que se puede atrapar por un medio filtrante. Entonces, un medio filtrante para atrapar partículas. Y esto es muy importante porque ya hay un micrófono por ahí abierto, les pido por favor que pueden poner en mute. Les digo que es un tema muy importante. El fin de semana me encontré esta publicación ahí navegando en Facebook, ahora que no hay muchas cosas que hacer en el trabajo, ¿no? Me encontré esta foto que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es una foto, la verdad es que muy emotiva, de muchos de los médicos y enfermeros y personal de cuidados para la salud que está trabajando con la emergencia en el hospital de Monclova. Ustedes saben que hubo un brote importante en ese hospital en profesionales de cuidados para la salud, pero lo que me llamó la atención fue justamente la foto de abajo. La persona que está aquí en esta foto tiene o está utilizando un respirador de cara completa, que es una muy buena opción para protegerse, pero ese respirador tiene adaptado un par de cartuchos para vapores orgánicos, ¿sí? Esos cartuchos de vapores orgánicos te brindan protección cuando la sustancia es un gas, ¿sí? Un vapor orgánico o un gas, no atrapa partículas, ¿sí? Entonces, usar este tipo de cartuchos para la emergencia sanitaria en donde nos tenemos que proteger contra partículas, pues la verdad es que ese tipo de cartuchos no brindan ningún tipo de protección. Y se los pongo acá, no con el afán de mostrar una mala práctica, pero que sí pongan mucha atención sobre cuáles son los diferentes medios o filtros que les pueden funcionar para atrapar partículas. Me tomé la libertad ayer de buscar un par de matrices de equipos de protección respiratoria. Son dos fabricantes, Moldex del lado izquierdo, 3M del lado derecho. Pueden ver ustedes los diferentes tipos de respiradores que se pueden utilizar y los diferentes cartuchos y filtros. Necesitamos tener un filtro para partículas, y acuérdense de las 9 clasificaciones de respiradores: N95, R95, P95, R95, P95 R99, P99 y R99, N100, P100 y R100. Entonces, busquen esas claves dentro de los filtros. Eso sabe o les indica que es un filtro. Otra forma de identificarlo es por color. Los filtros de alta eficiencia, tipo P100, normalmente los filtros son de color rosado
o magenta, ¿no? Entonces, en algunos casos incluso morado, ¿no? Pero son filtros de alta eficiencia. Busquen que ese tipo de aplicaciones sean filtros para partículas, así van a estar bien protegidos, ¿sí? Hablando del procedimiento de colocación, este es un tema muy importante para nosotros, ¿no? La forma en cómo nos colocamos el respirador. Vayan a YouTube, hay un montón de videos de acuerdo a la marca de respiradores que ustedes puedan tener, 3M, Moldex, Drager, Honeywell, han estado publicando videos por ahí sobre la colocación de los respiradores. Muy importante evitar tocar el respirador por la parte interna, siempre tocándolo por la parte externa, y las ligas van más o menos en un ángulo de unos 35, 40 grados aproximadamente. La liga de arriba va a la altura de la coronilla, la liga de abajo va a la altura del cuello. Muy importante asegurar el ajuste del respirador. Un respirador que no está bien ajustado no te brinda una protección adecuada. Y el ajuste, y sobre todo nosotros a nivel industrial, lo que tratamos de ver es que los usuarios que usan este tipo de dispositivos generen un sello entre el rostro y la pieza facial que nosotros tenemos. No importa si es una pieza facial de cara completa, una pieza facial desechable. Lo que buscamos ahí es que selle completamente el perímetro y evite el paso del aire a través de las hendiduras o del perímetro del respirador. ¿Por qué es importante? Bueno, porque si tenemos una pequeña falla en el sello, por ahí se puede estar colando parte del aire contaminado y existe una probabilidad mayor de que estemos expuestos al contaminante que estamos tratando de proteger o al cual nos estamos tratando de proteger. Es muy importante que ustedes aseguren un buen ajuste del respirador y para eso nosotros tenemos diferentes formas de medirlo. A nivel industrial y algunas normativas te piden hacer algo que se conocen como pruebas de ajuste de respiradores. Las pruebas de ajuste de respiradores son básicamente pruebas que te ayudan a identificar el uso correcto de estos equipos de protección respiratoria, si están bien o no sellados en el rostro del usuario. Y se pueden hacer de dos maneras. Pueden ser pruebas cualitativas o pruebas cuantitativas. Las pruebas cualitativas se usa una pequeña capucha de un material parecido al Tyvek, en donde dentro de la capucha se le sprea un aerosol de prueba. Ese aerosol normalmente tiene un sabor, puede ser dulce o puede ser amargo, ¿no? Normalmente es un aerosol que tiene un sabor, entonces le pedimos a la gente que abra la boca y que respire por la boca para saber si identifica o no el sabor del respirador. Hay algunas pruebas de ajuste que utilizan también gas irritante, ¿no? Pero bueno, genera una irritación por ahí en el rostro o en las vías respiratorias altas del usuario y no es muy recomendable, pero la idea es asegurar que si la persona no detecta el sabor de ese contaminante, pues significa, o de ese aerosol de prueba más que contaminante, significa que está bien sellada la pieza facial o genera un buen sello en el rostro del usuario, ¿no? La otra forma de hacerlo es a través de un equipo de pruebas de ajuste cuantitativas. Este equipo lo que hace es contar partículas y tiene un par de mangueras, cuenta partículas en el medio ambiente y compara la cantidad de partículas que hay dentro del respirador. Es una tecnología mucho más sofisticada, más cara, pero que te da resultados muy, muy claros para saber qué tan bien o qué tan mal ajustado está el respirador en el usuario. Básicamente, las pruebas de ajuste cuantitativas te dan algo que nosotros conocemos como factor de ajuste, que no es más que una relación de cuántas veces el aire dentro de la pieza facial es más limpio que el aire que hay en el medio ambiente. Para eso sirven y es importante que ustedes tomen en consideración en algún momento realizar alguna de estas pruebas para saber que el respirador realmente le está brindando protección adecuada a los trabajadores, ¿sí? Entonces, dos cosas son muy importantes, ¿no? Por más que ustedes compren respiradores certificados, aprobados por NIOSH, por la norma china, por Europa, es muy importante que ustedes entiendan cómo colocarse el respirador de forma efectiva y cómo hacer el procedimiento para asegurar el sello del respirador. Algo sumamente importante y que yo veo como un factor de riesgo, y estoy hablando como un higienista, es que antes y después, tanto de la colocación como el retiro del respirador, la persona debe lavar y sanitizar sus manos adecuadamente.
¿sí? Recuerden que si estamos en contacto con superficies contaminadas y nos llevamos las manos a la cara, aumentamos el riesgo de contagio. Por eso es que es muy importante que ustedes consideren la sanitización y la higiene de manos constantemente y antes y después, tanto de colocarse como de retirarse el respirador. Por ahí también me han preguntado mucho acerca de qué hacer. Hoy día ustedes saben que hay una escasez de equipo de protección personal, hay una demanda terrible de este tipo de dispositivos y una oferta muy limitada, desafortunadamente. Los fabricantes se han visto rebasados por la cantidad de gente que está pidiendo este tipo de respiradores y en los Estados Unidos el Centro de Control y Prevención de Enfermedades publicó algunas guías para optimizar el suministro de equipo de protección personal, ¿no? Lo que dicen estas guías es que en los centros de salud de los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen alguna escasez de equipo de protección personal, deben de considerar estrategias de capacidad de crisis, que deben planificarse cuidadosamente ante la implementación. Muy importante, lo que dice el CDC es que la efectividad de las estrategias de crisis realmente es incierta y pueden llegar a presentar un riesgo en la transmisión entre el personal de salud y los pacientes, pero es la única forma en cómo podemos asegurar una protección de los trabajadores. Entre más variables tomemos en consideración y mejor controlados tengamos estos procesos, mejor va a ser para nosotros. Y dentro de estas guías o estrategias para optimizar el uso de equipos de protección personal, lo que dicen las guías es que ustedes consideran un reuso de la vida útil más allá de lo que recomienda el fabricante. Recuerden que los respiradores desechables o libre de mantenimiento, en teoría, son respiradores que se deben de desechar, que no se pueden utilizar constantemente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sería bueno también tener un plan para priorizar los equipos de protección personal en donde realmente se requieran actividades de atención adecuada, lugares en donde podamos tener presencia de aerosoles o exposición a aerosoles. Una estrategia muy importante es el uso de algunos sistemas de ingeniería, así les llamamos nosotros los higienistas, pero barreras físicas o prácticas de trabajo que les ayuden a disminuir el contacto, la exposición con alguna persona sospechosa o confirmada con COVID-19. De acuerdo a la misma página del CDC, algunos métodos de gestión pueden incluir el uso de respiradores más allá de la vida útil designada por el fabricante y algunas estrategias como la reutilización de respiradores. El CDC brinda una estrategia clara al respecto, ahorita voy a hablar un poco de ella, y las guías de descontaminación que hoy día están saliendo por parte de FDA como autorizaciones de uso para emergencias. Ahorita también vamos a hablar de ellas. Este tipo de mecanismo de reutilización de respiradores está basado en un artículo, bueno, una carta del editor o al editor del Journal of Medicine of New England, que es una revista especializada en medicina en donde hay evidencia de que el virus que genera el COVID-19 puede vivir hasta 72 horas sobre una superficie. En base a eso, lo que dice el CDC es, bueno, designa 5 respiradores por persona. A esos respiradores dáselos a cada una de las personas y la persona va a utilizar un respirador por día. Una vez que dejo de utilizar el respirador, lo debo de guardar en una bolsa de papel. La idea de colocarlo en una bolsa de papel es evitar que se genere humedad dentro de. Lo único que yo recomendaría adicional a las guías que recomienda el CDC es que esa bolsa de papel se almacene en un sitio alejado de personas que están en contacto directo con superficies contaminadas o posiblemente contaminadas con el coronavirus, ¿no? Entonces, van a tener 5 respiradores, 1 por día, y van a estarlo rotando de acuerdo al uso, ¿no? Si trabajan 7 días o 6 días, bueno, del día 1 al 5 usan el primer respirador y luego vuelven a utilizar el respirador número 1. En eso se basa la reutilización de respiradores. El tema es contaminación
a los fabricantes, te van a decir que los fabricantes no recomiendan la descontaminación de respiradores desechables. Ningún fabricante lo recomienda en sus prácticas habituales, ¿no? Hay gente que está en contra de... Yo, en lo particular, como un higienista, no considero que sea adecuado hacerlo, ¿no? Pero finalmente, bueno, es un tema que hay que tomar en consideración por ahí. Hoy día, como les digo, la FDA ha publicado algo que se llaman autorizaciones de uso para emergencias, que son estrategias para poder extender el tiempo de vida, en este caso los respiradores, ¿no? Y que se basan en evidencia científica de artículos técnicos o investigación que ha corrido la misma FDA para poder actualizar o utilizar esta parte. 4 puntos son muy importantes para nosotros. Inactivar, o que este procedimiento inactive el virus que causa el COVID-19, que no dañe la estructura del medio filtrante del respirador y que tampoco dañe el ajuste del respirador. Y la parte más importante es que sea un método seguro de descontaminación para el usuario. Hay algunas sustancias que se utilizan y no son tan seguras o que pueden causar un daño de exposición al personal, de tal forma que lo que tenemos que voltear ahí es que sea un método seguro para una persona, ¿sí? Hoy día hay un montón de investigaciones al respecto, los fabricantes están haciendo sus propias investigaciones, están soportando algunos institutos de cuidados para la salud, algunos organismos o sitios de regulaciones sanitarias están haciendo sus propias investigaciones, gente dedicada al tema de higiene industrial y salud ocupacional está haciendo investigaciones también, al igual que universidades, ¿no? Publicando algunos artículos técnicos para dar resultados sobre estos métodos. Algunos de los métodos que yo he visto principalmente son óxido de etileno, ácido paracético, vapor de peróxido de hidrógeno, radiaciones ionizantes y radiaciones ultravioletas, calor húmedo, calor seco y microondas. Se está sacando por ahí una liga al respecto, o se está tratando de sacar información al respecto. Y bueno, están trabajando muchos fabricantes de sistemas de esterilización, así como fabricantes de este tipo de tecnologías y los mismos fabricantes de respiradores para encontrar mejores alternativas para los usuarios. Finalmente me queda por ahí ver un tema acerca de la aprobación de los respiradores. Cualquier respirador aprobado, en este caso por NIOSH, van a encontrar dentro de la misma pieza facial el modelo del respirador, el número de lote, la designación del medio filtrante, si es N95, un R95, un P100. NIOSH aprueba con un número de aprobación que empieza con TC, TC84A, y un número, eso debe estar implícito en la pieza facial, y el logo o la leyenda en NIOSH también debe estar marcada. Debe venir acompañado con información del fabricante de la pieza facial, y esos son los elementos que podemos buscar para saber si un respirador está aprobado o no aprobado por NIOSH. En el caso de México, lo que debe haber es por lo menos el número de modelo, ¿sí? La designación del filtro, una leyenda de NOM, de norma oficial mexicana, y el fabricante de la pieza facial. Voy a terminar ya la presentación, en realidad este es mi último slide, pero es muy importante que ustedes hagan algo después de utilizar los respiradores. Y lo que yo sugiero es que una vez que ese respirador ya cumplió su ciclo, su vida de uso, lo destruyan completamente. Hemos estado viendo y he estado viendo en algunos sitios que están reportando que gente está vendiendo respiradores ya utilizados como si fueran nuevos. Entonces, lo ideal es que una vez que yo termine el uso de ese respirador, pues lo rompa. Con unas tijeras pueden romper a la mitad del medio filtrante, quitar las ligas, y con eso es más que suficiente. Con esto termino yo mi participación, ¿sí? No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Me gustaría presentarles a otra de las personas que van a participar el día de hoy con nosotros, que es la licenciada Delia Patlani, que nos va a dar un preámbulo acerca de la situación que se está viviendo actualmente con respecto a los respiradores N95 y la posibilidad de
hacer una descontaminación a través de un proceso de peróxido de hidrógeno. Delia, te escuchamos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Muy bien, pues antes que nada agradecer la invitación de Amexpe por parte del equipo de ASP. Como ustedes saben y hace un momento el ingeniero David nos compartía respecto a cuáles son las características de los respiradores N95 y las opciones para poder realizar la descontaminación. En el caso de peróxido de hidrógeno, esta va a ser una opción que vamos a abordar la próxima semana, pero antes de ello nos gustaría compartir ciertos elementos que para todos ustedes y también por parte de nosotros como industria son muy importantes. Este protocolo es con la aprobación de la FDA, y por otra parte, solamente es para el uso y la atención de la emergencia sanitaria. Esto quiere decir que una vez que pase la emergencia de la pandemia de COVID-19, este protocolo pues queda completamente descartado. Pero para llegar a este tipo de decisiones hubo ciertos elementos e instrucciones que nos permitieron pues realmente dar a conocer esta información. Como parte inicial, el objetivo es brindar la información con referencia mundial, clínica científica a todos los profesionales de la salud que estén involucrados en el reuso de los respiradores N95. Como parte de los objetivos específicos, contribuir con una alternativa de descontaminación que ayude a incrementar la vida útil de los respiradores N95 en caso y exclusivamente de emergencia. Creo que dejé de ver mi presentación. ¿Ustedes la siguen viendo? No, ya no la vemos. Listo. Exclusivamente en una situación de emergencia. Por otra parte, proporcionar la información que fortalezca la toma de decisiones para el manejo del reuso de los respiradores N95 de manera completamente responsable a través de la descontaminación y fortalecer la comunicación clínica y científica relacionada a la descontaminación de respiradores N95 como una necesidad mundial sin ningún interés comercial. Como ustedes saben, la pandemia de COVID ha llevado a la generación de el uso de diversos dispositivos médicos, pero también de dispositivos médicos. Y para ello vale la pena resaltar el por qué se han dado estas instrucciones con la intención de darle mayor tiempo de vida útil a los respiradores N95. Para ello, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a que el 31 de diciembre ellos se dan por enterados que hay una situación de una nueva enfermedad en Wuhan, China. Esto pasó justamente el 31 de diciembre. El 11 de enero se hace el reporte de la primera defunción a causa de COVID. El 16 de enero Japón reporta que una persona de nacionalidad china presenta signos y síntomas de COVID. El 23 de enero Wuhan ordena la cuarentena. 24 de enero se presenta el primer caso de Europa, que esto nos da un indicio de que la situación está expandiéndose a otros países. El 30 de enero la Organización Mundial hace una publicación en la cual menciona que hay una emergencia de salud pública internacional. El 26 de enero pues ya se presenta el primer caso en América Latina, específicamente en Brasil. El 28 de febrero se reportan los primeros casos de COVID-19 en nuestro país y de ahí pues ha ido incrementando de manera importante. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara que existe una pandemia y de acuerdo a los reportes el día de ayer, llevamos alrededor de 16.752 personas confirmadas, que esto ha provocado alrededor de 1.569 defunciones. Falta pues actualizar el reporte el día de hoy, pero esta es la información que tenemos el día de ayer. Todo esto incrementa definitivamente que el personal sanitario y las personas que están trabajando de manera continua para poder atender a los pacientes con COVID, demanden dispositivos médicos, medicamentos, pero también existe la necesidad de dispositivos no médicos, que es una situación que queremos aclarar que es una situación justamente de emergencia. ¿Cómo ha sido esa evolución del soporte clínico, científico y jurídico? Porque como bien lo comentó hace un momento el ingeniero David,
El respirador N95 es para uso independiente y pues anteriormente ningún fabricante hacía estas recomendaciones para poder utilizarlo de manera consecutiva. Y antes de tomar la decisión, por ejemplo, específicamente para dar a conocer un nuevo protocolo que asigna la FDA con la intención de brindar una vida útil y que ésta, pues, se sugieren ciertos elementos importantes. Vamos a comentar a grosso modo cómo se llevó a cabo estas decisiones. El día 4 de febrero del 2020, el gobierno de Estados Unidos declara que existe una circunstancia para justificar la autorización de uso de emergencia de dispositivos de protección respiratoria adicionales a los entornos de la atención médica durante el brote de COVID-19. Esto quiere decir que justamente en esta fecha Estados Unidos hace pública que existe una emergencia sanitaria y estas emergencias sanitarias solamente se utilizan en situaciones realmente muy especiales, por ejemplo, en casos de guerra, en casos específicamente en donde se pone en peligro la vida de las personas, en donde se tienen que implementar acciones para atender y evitar, pues, que más personas estén expuestas. Justamente con esta justificación, la FDA el 29 de febrero empieza a hacer una actualización tanto de soportes clínicos, científicos, artículos, para empezar a atender las necesidades y demandas de dispositivos médicos y no médicos para atender COVID-19. El 2 de marzo, a través de la declaración del Secretario de Salud y Servicios Humanos, se empieza a emitir cartas por parte de los fabricantes para que pueda tener mayor soporte este acompañamiento y que realmente está avalado. El 4 de abril, CDC publica estrategias para optimizar el suministro de respiradores N95, que prácticamente va acompañado con las recomendaciones que NIOSH presenta. Esto se da prácticamente a su vez porque el día 3 de marzo la Organización Mundial de la Salud hace un comunicado a nivel mundial en donde se exhorta a toda la industria y a los gobiernos a que aumenten la producción en un 40%. Haciendo un resumen de esto específicamente, como lo comenté al inicio, la intención de comentar un protocolo específicamente para poder realizar el proceso de descontaminación, en este caso que abordaremos la próxima semana con peróxido de hidrógeno, es por una emergencia sanitaria solamente en caso de desabasto, en donde los hospitales tienen que considerar los lineamientos tanto de los fabricantes, pero también los lineamientos y políticas que hoy estamos recibiendo por parte de Secretaría de Salud para poder coordinar estas decisiones y tener un soporte de cómo llevarlo a cabo. Y bien, pero de este tema hablaremos la próxima semana. Gran parte de la recomendación que hoy tuvimos por parte de Amexpe era compartir con ustedes el contexto por qué se lleva a cabo estas decisiones. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a David y a Delia por compartirnos esta información. Y quiero agradecerles a la audiencia el haber estado con nosotros y sobre todo pedirles una disculpa por las cuestiones técnicas que tuvimos en un inicio. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda, por favor, contactarnos a través de las redes sociales o a los socios, contactarnos a través en el chat de socios que tenemos para hacernos llegar las preguntas que pudieran tener. Si alguien tiene algún comentario respecto a la plática de ahorita, están las opciones de chat para comentarlos. Y quisiera invitarlos a la próxima sesión, que sería el día lunes, donde vamos a hablar del protocolo que fue diseñado por ASP para hacer la descontaminación de los respiradores N95 en caso de emergencia respecto a la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y que nos está obligando por el desabasto de los respiradores a tomar medidas preventivas y correctivas en caso de ser necesario. Tenemos aquí
unas preguntas. Déjenme ver. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a Adelia y a David la participación que tuvieron hoy con nosotros y a la audiencia también por darse el tiempo de compartir esto y comprometerse mucho con el proceso que estamos haciendo nosotros en el Central de Esterilización, en el Departamento de Procesamiento Estéril, y sobre todo por preocuparse por la seguridad ocupacional que están teniendo los colaboradores de la salud en estos momentos. Les mando un abrazo a todos, les mando muy buenas vibras y mucha suerte en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Y bueno, pues como podrán ver, estamos transmitiendo nosotros desde las instalaciones hospitalarias donde trabajo, desde el Hospital Español, y bueno, pues aquí nos ha tocado estar viviendo toda esta situación, y fuerza y salir adelante. Un abrazo. Nos vemos después. Carlos.